Queridos y queridas, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo y acompañarme a saber un poco más de este tema. Sabemos justamente de estos cambios que se están llevando a cabo en México para el bienestar de los mexicanos y en este caso justamente con la recuperación de la mayoría del porcentaje de las ganancias de lo que genera la empresa energética Iberdrola, que tiene pues una descendencia española, ¿no? De cómo estos gobiernos entreguistas en el pasado le permitían a estas compañías internacionales, a cambio de concesiones, obviamente, ganar un mayor porcentaje, explotar los recursos de los mexicanos, llevarse en lo mejor de eso y quedarse con las ganancias. Pero eso ya no sucede más porque con el presidente AMLO se han realizado diferentes cambios y este justamente es uno de los que se llevó a cabo recientemente. Así que quiero que escuchemos diferentes versiones, un poquito más de esta información para entender qué es lo que esto significa y representa para los mexicanos y cómo se van a ver beneficiados. Así que quiero que empecemos con el diputado Miguel Torruco. Quiero escuchar lo que él tiene para compartirnos. Estoy segura que nos va a permitir entender un poco mejor y continuaremos con otros videos. Así que sin más, mijos, a lo que te truje chencha, como ustedes me enseñaron, a lo que vinimos, vamos sin más. Pero antes de eso, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces estoy como Alexa López Col. Sin más, nos fuimos. Y acá él coloca, dice, AMLO anuncia la nacionalización de Iberdrola. Literalmente, eso es lo que representa la recuperación de las ganancias de estos recursos energéticos. Bueno, hagámosle. Escuchemos. Ahí. Hoy es un día histórico para la autosuficiencia. El internet se quedó como pensando. Ya. Hoy es un día histórico para la autosuficiencia eléctrica mexicana. El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra a Iberdrola de 13 plantas de generación eléctrica. Estas plantas tienen una capacidad instalada de 8.539 megawatts y se suman a partir de ahora al sistema eléctrico administrado por la Comisión Federal de Electricidad. La mayoría de estas plantas son de ciclos combinados o de gas, es decir, que son amigables con el medio ambiente. También se incluye un parque eólico ubicado allá en el estado de Oaxaca. Esta transacción costará aproximadamente $6,000 millones, mismos que emanaron de la famosa austeridad republicana, es decir, de los ahorros por parte del gobierno y mejor aún, esta compra no generará deuda para el Estado mexicano. La Comisión Federal de Electricidad pasa de producir del 39% al 55.5% de toda la energía eléctrica que se consume en nuestro país. Iberdrola, por su parte, se deshace de casi el 80% de los activos que tiene nuestro México. Esto en la práctica es una segunda gran nacionalización del sector eléctrico del país. Durante la época neoliberal, compañías como Iberdrola abusaron de la figura de las sociedades de autoabasto, causándole un gran daño económico a las finanzas de la CFE. Si esta situación hubiese continuado para finales de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad ya habría quebrado y con ello nuestro país estaría a merced de los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Para darnos una idea, a principios de 1990, la CFE producía casi el 100% de la energía eléctrica de nuestro México. Y con la reforma eléctrica del año 2014 implementada por Peña Nieto, la producción de energía de la CFE cayó por debajo del 40%. Tuvo que llegar. O sea, literalmente vendió al mejor postor 60% de la ganancia de esos recursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador a poner un alto a esta situación. Hace un año, las y los diputados del movimiento buscamos una reforma constitucional en cuanto al sector eléctrico mismo, que desafortunadamente no fue aprobada en el Congreso ya que se requería una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del Congreso. Y de esta forma la oposición mexicana y también los cabilderos optaron por ponerse del lado de los extranjeros y votar en contra de dicha reforma constitucional. Después votamos con la mayoría simple el Plan B por una reforma a las leyes secundarias, mismas que fueron claves para que Iberdrola accediera a vender sus plantas al Estado mexicano. Hoy, con el patriotismo del presidente Andrés Manuel López Obrador,
y la verdadera voluntad política, esta operación convierte a la CFE en el principal productor de energía eléctrica de nuestro país. Hoy nuestro México nuevamente recupera su soberanía eléctrica. Este sector es clave para el desarrollo nacional y también para nuestra soberanía. Mantener la rectoría del sector eléctrico nacional es fundamental para proteger a los menos favorecidos de un alza indiscriminada en las tarifas eléctricas. La energía eléctrica es vida. Sin ella no podemos hacer absolutamente nada. Y por ello es un sector estratégico de la economía nacional que se debe proteger. En países como España, por ejemplo, donde tienen un sector eléctrico completamente privatizado, sus habitantes sufren de altas tarifas en las que el Estado no puede hacer absolutamente nada. Si a ellos mismos allá en su tierra no les importa hacer lo que le hacen a la gente, cobrarles todo lo que les cobran, ¿ustedes creen que les hubiera importado con México? Pues por eso hicieron lo que hicieron, ¿no? O sea, como quien dice, voy a otro país, me quedo con sus recursos, los uso, gano dinero y dejo la huella ecológica allá y entonces nos beneficiamos en todos los aspectos. O sea, qué bonito. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar a los que están gobernando nada más, sobornarlos y ya, para que nos entreguen sus recursos y los beneficios. Así era como funcionaba. Allá en España la gente se tiene que despertar a las 4 de la mañana y poner la lavadora porque les cobran en función de la hora en que consumen la energía eléctrica. Imagínense, eso mismo hubiera pasado en nuestro país si nunca hubiésemos sacado del poder a los gobiernos neoliberales. Por último, debemos de recordar una vez más las palabras de Adolfo López Mateos, aquel presidente que nacionalizó la industria eléctrica en 1960 para llevarle servicio a todas las clases sociales y también a las partes más recónditas de nuestro México. Mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica, pero no debemos de confiarnos porque en el futuro algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregarle nuevamente nuestros recursos a los extranjeros. Cierro cita. Todos debemos de reconocer que si el presidente López Obrador no se hubiera empeñado a recuperar la soberanía energética, esta compra de 13 plantas jamás hubiera podido realizar. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde los bosques del Estado de México. Hasta luego. Vean ustedes, el Estado de México, muy lindo se ve por ahí atrás, ¿verdad? Todo ese paisaje, el agua, qué lindo. Tengo que ir a conocer también. Oigan, hablando un poquito de todo, antes de que continuemos hablando de ese tema de Iberdrola, quiero hacerles una pregunta. Algunos han dicho y han propuesto que este va a ser su presidente, el presidente de México en el 2030, es decir, después del presidente que se vaya a elegir ahorita. Así que ustedes cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí o que no? ¿Les parece que es un buen candidato? ¿Qué creen? Los estaré leyendo aquí en los comentarios. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunos de sus discursos y la verdad es que son bien interesantes. Pero bueno, mijos, continuemos con el tema de Iberdrola, ¿no? Entonces, por aquí veamos un poquito de Iberdrola y sus negocios ocultos. A ver cómo es que se hacen o se hacían las cosas. Escuchemos. Conocer qué hacía la empresa Iberdrola en nuestro país, pero en el tema del amparo a los gobiernos corruptos. Gerardo Martínez. La empresa Iberdrola es un grupo empresarial español dedicado a la producción, distribución y comercialización energética, especialmente electricidad. Su origen data a 1992, cuando las empresas eléctricas Hidroeléctrica Española e Iberduero se fusionaron. O sea, estamos hablando de que esto lleva 30 años. 30 años sucediendo de esta manera en beneficio de ellos. Las inversiones a nuestro país llegaron a través de Iberdrola Generación México, SADCB. A finales de los 90, para Iberdrola, México era uno de los países más importantes de inversión y esa etapa duró alrededor de 20 años, gracias a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lapso en el que se colocaron 28 plantas de generación eléctrica, lo que significó una inversión de 154,000 millones de pesos.
O sea que ellos están diciendo que eran 28 plantas y ahorita acabaron de comprar que como más o menos la mitad. O sea que ellos todavía tienen la otra mitad, que yo creo que tarde o temprano también las van a ir soltando al ver que no se benefician como siempre lo han hecho, ¿no? De que ya ahora sí tienen que pagar impuestos, de que no pueden seguir haciendo lo que han querido como siempre y bueno. La desconfianza de un contubernio entre Iberdrola y el expresidente Felipe Calderón vino cuando este fue contratado de 2016 a 2018 como consejero de Avangrid, una empresa en Estados Unidos donde Iberdrola es el socio mayoritario. Cabe recordar que Felipe Calderón fue secretario de Energía con el presidente Vicente Fox. Las sospechas de que Iberdrola era una empresa de energías limpias pero de negocios sucios surgió cuando el presidente López Obrador en 2020 acusó a esta firma de participar en la campaña en su contra por promover una reforma energética. ¿Y ustedes creen que sí fue así? ¿Ustedes creen que se utilizan los recursos que estas compañías privadas le dan a los opositores o a la oposición para que hagan una mala fama de, en este caso, un presidente que realmente quiere defender los recursos de un pueblo? ¿Ustedes creen que esto suceda o no suceda en la vida real? Por ejemplo, en el tema de la publicidad, ¿no? Pero en este caso sería la publicidad para mal, para darle mala imagen. Obviamente, y no solo eso, compran también o compraban los medios de comunicación tradicionales para que les monten películas que ellos quieran que en este caso los mexicanos creyeran. Ya. En julio de 2022, López Obrador aseguró que se investigaba a un juez que le otorgó una suspensión para no pagar una multa por 9,145 millones de pesos que le impuso el 27 de mayo de ese año la Comisión Reguladora de Energías por vender energía eléctrica a socios que no contaban con ese permiso. López Obrador dijo que vendían la luz muy cara a la CFE y veían a México como tierra de conquista. Ustedes pueden creer que es lo mismo que siempre el presidente AMLO ha dicho con respecto a estos temas energéticos. Hagan de cuenta que siempre lo he dicho con este ejemplo y es muy sencillo para que la gente lo pueda entender. Hagan de cuenta que México tiene las naranjas y ellos le venden las naranjas a las compañías extranjeras. Las compañías extranjeras hacen el jugo y después vienen y les venden el jugo de naranja al precio que a ellos se les antoje. O sea, por eso es que el presidente AMLO construyó refinerías como la refinería Olmeca y recuperó las otras 6 refinerías y compró también la de Deer Park en Estados Unidos. Por cuestiones como estas, el presidente sabe que México tiene que ser independiente energéticamente. Y no solo por esto, sino vean también, por ejemplo, lo que sucedió en el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que afectó a Europa, Estados Unidos y a todo Latinoamérica, a todo el mundo en general, con estos temas de la inflación y de la alza de los precios de los derivados de los combustibles fósiles, que a su vez están relacionados con el transporte de la comida, y la comida, pues de ahí para adelante, la canasta familiar, y todo está relacionado entre sí. Por lo anterior, la CFE demandó el pago de $190 millones a Iberdrola como parte de un arbitraje internacional que inició la propia empresa española en marzo de 2021 para exigir a la CFE el pago de $16 millones de multa por el retraso en el inicio de operación de la central de ciclo combinado Topolobampo 3, que fue adjudicada a Iberdrola en 2017. Tras estas disputas, en 2020 Iberdrola canceló una millonaria inversión para una planta de ciclo combinado en la costa atlántica de México, después de que la CFE no autorizara el suministro de gas que la planta necesitaba para funcionar. 11 Noticias. Gerardo Martínez. Lo importante aquí es que México ya tiene en estos momentos un aumento en ese porcentaje de ganancias como debería ser.
desde el comienzo, ¿no? Para ellos, para el bienestar de los mexicanos. O sea, obviamente yo sí comparto la idea de que se tienen que hacer negociaciones externas, ¿no? Obviamente, o sea, un país no crece si no hay negociaciones internacionales, pero son negociaciones en donde hay una ganancia de las dos partes, especialmente para el país que está generando la mano de obra, está dando los recursos y se está quedando con la huella energética. O sea, es lógico, ¿verdad? Pero justamente pues no era así. Veamos este otro video. Dice, ¿por qué el gobierno mexicano compró estas 3 plantas de energía? Escuchemos lo que el presidente dijo en esta oportunidad. Y yo quiero reconocer que aceptaron y les compramos 13 plantas. De las 28. De ciclo combinado 12 y una eólica, alrededor de 6,000 millones de dólares. ¿Por qué podemos hacer esto también? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. Te los explico así de manera sencilla. Como no hemos solicitado deuda adicional, hoy el gobierno nuestro, a pesar de la pandemia, tiene menos crecimiento de deuda que el gobierno de Calderón y que el gobierno de Peña. O sea, tenemos un margen como de 3 puntos del producto. Cada punto del Producto Interno Bruto es de alrededor de 300,000 millones de pesos. Casi tenemos una diferencia de 1 billón. Ay, ¿escucharon ustedes esto? O sea, imagínense ustedes el haber pasado por una pandemia y haberla librado de esta manera. Primero, no solo haberla librado, sino seguir con todas las construcciones que el presidente AMLO hizo, incluso en relación a este tema de independencia energética. Y tras el hecho mostrar con gráficas y resultados que se endeudó menos que los gobiernos anteriores. Y aún así hay gente que dice que el presidente AMLO no es un buen administrador de su país. De verdad. O sea, de verdad que ahí llega un punto en el que uno dice, ay no. O sea, ¿cómo uno discute con esta gente? Es complicado. O sea, es difícil. Porque si uno ve números y resultados y cosas tangibles, físicas, y todavía no entiende, es duro. Es difícil de verdad explicarle a alguien así que de verdad uno dice, no, pues que, o sea, si no captas ni una estadística ni un número, pues difícil, complicado sostener una. Es de verdad muy desgastante. Yo por eso a veces digo, ay, yo a veces digo, porque comparto con ustedes este espacio y tengo la posibilidad de hablar con varias personas al mismo tiempo, pero si fuera de uno en uno, a veces uno dice, ay, es muy desgastante la labor. Lo digo porque cuando fueron todo el tema de las elecciones en Colombia y eso, uno trata de hablar a veces con la gente, pero ay, es desgastante. Bueno, el punto aquí es que él habló de 6,000 millones de dólares, ¿ok? Yo quiero que ustedes en su cabeza piensen solamente en $1 millón. Un millón de dólares. ¿Qué harían? ¿Qué pueden hacer con ese dinero? Ahora multipliquen esos 6,000 veces. ¿Entienden la cantidad de lo que les está diciendo el presidente que invirtió? Y como quien le dice, no se preocupen, mijos, que las finanzas están bien. Adivinen ustedes de dónde salió ese dinero. ¿Ah? De un gobierno austero, de un gobierno que ya no permite la impunidad ni la corrupción. Con razón, tantos países quieren meter la cucharada en México. Con razón, estas compañías extranjeras estaban muy cómodas desangrando los recursos y las ganancias del pueblo mexicano, mientras que el mexicano de a pie lastimosamente no tenía ni siquiera lo básico para pagar el recibo de la luz y la energía o para tener unos precios en la canasta familiar asequibles. Pero las cosas se están haciendo de una manera diferente y eso es lo que importa. Creo que no se me escapa ningún otro videito de los que quería mostrarles. También aquí en el canal
hay un video en el que yo también reaccioné a la reunión que se hizo entre el presidente AMLO y estos empresarios de Iberdrola, donde él explica por qué fue que se realizó esta negociación. Ese video tiene como título México ya no es tierra de conquista de España. Está aquí también en mi canal Alexa López Ol, por si lo quieren ir a ver. Ahí está toda la reunión que él hizo con estos empresarios y donde explica los diferentes puntos al respecto, por si quieren también escuchar un poquito más de este tema. Ustedes saben que yo siempre trato de estar muy pendiente de todo lo que sucede porque me gusta entender y llenarme de más argumentos para a veces poder nombrar o mostrarle a la gente las cosas que el presidente AMLO está haciendo, no solo porque es un excelente presidente para México, no solo porque es el segundo presidente más aceptado en el mundo, sino porque estoy segura de que es un presidente que es un ejemplo para nosotros en Latinoamérica y en el continente americano en general a seguir. O sea, un país tan poderoso y tan grande como lo es México y que en estos momentos esté logrando lo que está logrando, todos tenemos que aprender, voltear a mirar y decir, si ellos pueden y pudieron contra un sistema de corrupción tan brutal y tan grande como este, seguramente si nos unimos y despertamos, también lo podemos hacer. Ese es el punto por el cual estamos aquí pendientes de todo lo que sucede por todos lados. La geopolítica también juega un papel bien importante, así que yo humildemente no es que me la sepa todas, ni por el contrario, como el presidente AMLO siempre dice, la política es un asunto de todos, nada de expertos. Aquí el que está a pie, el que vota y el que manda es el pueblo, porque el que también sufre las consecuencias de hacer mal ese proceso ha sido a través de la historia el pueblo y lo hemos podido ver. Así que mis queridos, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que ustedes los mexicanos se sienten muy felices y muy orgullosos de que poco a poco van recuperando su país, sus recursos, su beneficio y sus ganancias. Sin más, espero que me puedan apoyar con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.